del Señor. Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, del versículo 16 al 21. Dice así la palabra del Señor. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿a quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Hasta aquí, que el Señor bendiga su santa palabra. La última vez que estábamos en Romanos, hace 2 semanas, pues estábamos considerando los versículos anteriores. Estamos viendo esta gran maravilla del Evangelio. Veíamos cómo se nos hablaba del Evangelio, de su universalidad. Nos acordamos cómo pues es para judíos y para griegos y para todo aquel que invoque en el nombre del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. También pues veíamos cómo el Señor también ha dispuesto los medios para esto, para que la gente invoque el nombre del Señor para salvación. Entonces los medios que oigan, que se les predique, que se les envíe a predicadores, a gente que anuncie el Evangelio, anuncie a Cristo. Y por último pues veíamos también la belleza del Evangelio. Decía cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas el Evangelio. Entonces vemos la gran maravilla, cosas tan maravillosas acerca del Evangelio. Alguien podría tener entonces la impresión que al dedicarse a predicar el Evangelio y anunciar el Evangelio, no te pasa a solamente conocer y experimentar pues cosas maravillosas, ¿verdad? Vas a estar pues solamente viendo pues cosas bonitas a tu alrededor, producido por precisamente el Evangelio. Pero bueno, como se suele decir, hay también un pero, ¿no? Y aquí lo tenemos en el versículo 16, dice: más no todos obedecieron. Bueno, el más, si se pusiera un pero, pues se marcaría tal vez un fuerte contraste. Aquí el contraste es muy fuerte, lo que había dicho en los versículos 15, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero no todos creyeron, a pesar de lo hermoso que son esos pasos, esos caminos, a pesar de lo hermoso que es este mensaje del Evangelio. A pesar de todo esto, no todos obedecieron al Evangelio. Entonces vemos que aquí nos está hablando de que, bueno, sí, se anuncia el Evangelio, sí, pero que la gente no por ello, pues mucha gente tal vez, o la mayoría de la gente no por ello va a creer. Fijémonos que aquí no solamente está hablando, seguramente no está hablando solamente de los judíos cuando está diciendo no todos obedecieron al Evangelio. No solamente se está refiriendo a ellos, aunque todo lo que se está diciendo aquí de Romanos 9 al 11 es, digamos, la incredulidad de los judíos es un poco en el trasfondo, ¿verdad? En el telón de fondo de todo lo que se dice, ¿verdad?
pero que es como si que estuviera esto dirigido para todos aquellos que oyen el Evangelio, no solamente los judíos, lo oyen ahora, porque en el versículo 21 vemos acerca de Israel, o referente a Israel, ¿no? Acerca de él, pues se dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde contra el Creador, con lo cual pues se da a entender que todo lo dicho hasta entonces se está refiriendo entonces a todos aquellos que oyen ahora el Evangelio. Es algo entonces que habla así en términos generales, ¿no? Como también pues veíamos en el versículo 9 anteriormente: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que lo creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, de manera general, pues todos aquellos que oyen y todos aquellos que creen y que confiesan serán salvos, pero no todos, pues desgraciadamente, creen, y no todos, por lo tanto, son salvos. Entonces, vemos lo que nos está enseñando este versículo, es que hay, por lo tanto, este rechazo, hay esta incredulidad, y que incluso lo podemos considerar que forma parte no ya del Evangelio, porque el Evangelio siempre son buenas noticias, ¿verdad? Pero sí del hecho de predicarlo, sí de administrar, de predicar el Evangelio al mundo. Predicas, y a pesar de que son mensajes de buenas nuevas, de que anunciar que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo Jesús, que es un mensaje de reconciliación, reconciliaos con Dios, que es posible reconciliarse con Dios, pues la gente pues no lo hace, la gente pues se enfrenta, y la gente pues lo rechaza, y hay incredulidad. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los cristianos? Y fundamentalmente también aquellos los que de una manera especial estamos predicando el Evangelio. ¿Qué hacer cuando pues abunda más el fracaso, aparente fracaso al predicar el Evangelio, el rechazo, la incredulidad? Si eso es más abundante que lo contrario, que la gente crea y sea salva, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Porque, por ejemplo, hablando también de los siervos que predican, pues por supuesto que cuando se forman, van al seminario, entonces siempre se les enseña, por supuesto, a cómo cumplir sus deberes, ¿verdad? Del ministerio. Pero después sales del seminario y te dedicas entonces al ministerio, y te encuentras esto mismo, te encuentras que son pocos los que oyen, y de los pocos, más pocos todavía, los que reciben la palabra. Entonces pues alguien se podría quedar un poco descolocado con todo esto. Alguien podría incluso desanimarse, decir: bueno, pues sí, a mí antes de ponerme en el ministerio nadie me había dicho que esto sería así, nadie me había dicho que esto se iba a ser así de duro, ¿no? Esto no me lo esperaba yo. Me prepararon en todo menos en esto. Me prepararon en todo menos en esto, en el que la gente no iba a escuchar. Bueno, pues vamos en esta mañana a intentar estar siguiendo este pasaje y ver pues también cómo gracias a él podemos encajar, se puede decir, o digamos asimilar esto mismo, ¿verdad? Esta falta de respuesta, esta incredulidad. Vamos a estudiar, a ver, este rechazo al Evangelio en estos versículos, a ver qué podemos entonces aplicarnos a nosotros en este sentido. Entonces, veamos este rechazo al Evangelio, que lo primero que podemos considerar es que se trata de una desobediencia al Evangelio. Vemos aquí
en el versículo 16 dice: no todos obedecieron al Evangelio. Se trata, por lo tanto, de una desobediencia, de desobedecer al Evangelio. Y bueno, para ello, pues además, para apoyarlo, está citando Isaías 53, dice, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una cita de Isaías 53, ¿no? El canto del siervo, ¿no? El canto del varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, bien, vemos el no creer de la cita de Isaías: quien ha creído al Evangelio. El no creer el Evangelio es desobedecer el Evangelio. La primera frase del versículo: el no creer el Evangelio es desobedecer el Evangelio. Y esto forma parte, por lo tanto, de la enseñanza del Nuevo Testamento. En la misma carta a los romanos, en el capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 8, Romanos 2:8, cuando dice que pues está reservado ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No obedecer a la verdad. Vemos también otro ejemplo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y allí dice la palabra de Dios: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? No obedecen al Evangelio de Dios, de la misma manera que antes decía, no obedecen a la verdad. Y vemos también, ya por último, en la misma carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Debemos ser desobedientes a la palabra, desobedientes a la palabra. Entonces vemos que el Evangelio también se puede desobedecer. De hecho, se desobedece cuando no se cree el Evangelio, cuando no se cree, pues entonces, en Cristo y su obra, la persona de Cristo y su salvación. Entonces, bueno, ¿esto qué significa exactamente entonces al final? Obedecer. Entonces, ¿no? Obedecer o pensar que la fe es una obediencia a Dios. Entonces, ¿cómo lo tenemos que pensar? ¿Significa esto que hemos de considerar el creer o la fe como al ser una obediencia, una especie de obra, ¿verdad? Una especie de obra o un sustituto de obra? Esto sería, pues, un poco, digamos, una comprensión bastante corriente dentro de los evangélicos. Ayer estábamos hablando en Bilbao acerca de la justificación por la fe y bueno, no se puede tratar todo y solamente nos centramos en exponer, por supuesto, la doctrina bíblica y también pues centrarnos en la visión que tiene la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, también pensando que delante de nosotros había sobre todo gente de este trasfondo. Pero en el mundo evangélico normalmente la justificación por la fe no es que se entienda de la manera que ayer estuvimos exponiendo, sino que se entiende pues de una manera bastante parecida la justificación por la fe a la de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, digamos, uno es justificado por la fe, veíamos porque esa fe para ellos, bueno, pues lo que cuenta, digamos, para la justificación son las obras que acompañan la fe. Entonces, por eso mismo somos justificados, por esas obras, ¿no?, que están implícitas o que acompañan a la fe, ¿no? Bien, eso es según la idea católica romana, pero, digamos, la idea evangélica, digamos, arminiana normal, es que somos justificados por la fe, porque al creer, obedecemos. Entonces, al obedecer,
creemos, y esto ya es entonces una obediencia a Dios. Y bueno, no tienes las obras, pero tienes esta obediencia al menos. Entonces, por la obediencia del Evangelio somos justificados. Esto es la comprensión, pues, digamos, normal. Y de esta manera, pues, la fe se puede decir que es un sustituto de las obras, ¿no? Pero, claro, de esa manera hemos de verlo también todo lo que decíamos la semana ayer acerca de la justicia de Dios y de las obras. La fe es un sustituto de las obras, o la obediencia, por así decirlo, al Evangelio es un sustituto a la perfecta ley de Dios, a cumplir perfectamente la ley de Dios, como pasa con los, digamos, sucedáneos, ¿verdad? No, alguien, por ejemplo, no puede comer azúcar y entonces pues se endulza el café con la sacarina. Sí, claro, es un sustituto, pero no es lo mismo, ¿no? Hay gente que tiene la calidad es menor, se puede decir, ¿no? O hay gente que no puede comer, pues según qué alimentos, un pan, entonces tiene que comer un pan de pues qué sé yo, de centeno, de castaña o de... No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, acordémonos que la justicia de Dios siempre se ha de cumplir. La ley de Dios se ha de cumplir para que seamos justificados. Y por eso mismo es la justicia de Dios, no nuestra justicia. Al creer es la justicia de Dios lo que nos es imputado. No que porque nosotros hemos creído, pues entonces ya Dios nos considera justos porque hemos obedecido al menos a Él. No, es la justicia de Cristo, es la justicia de Dios que se nos es atribuida, que Dios nos considera como nuestra, que nosotros recibimos entonces por la fe. Vale, pues entonces, por supuesto, no hemos de pensar la fe de esta manera, porque entonces Dios estaría pensando que somos de alguna manera justos por nosotros mismos, justos por algo que hayamos hecho. Y la fe misma, pues entonces sería una especie de obra. Entonces la salvación sería una especie de salario. Y entonces nosotros podríamos también gloriarnos de lo que hemos hecho. Entonces no es esto. Con todo y con eso, sin embargo, hemos de ver que se ha de obedecer al Evangelio. Porque el Evangelio es las buenas noticias de parte de Dios. Entonces es un mensaje que se ha de creer, sí. Es un mensaje que se recibe por la fe. Es un mensaje que se recibe por la fe y solamente por la fe. Es un mensaje de buenas noticias, es un mensaje de reconciliación con Dios. Pero se presenta con la autoridad de Dios. Es un mensaje de Dios, por lo tanto tiene su autoridad. Y entonces pues se tiene que recibir y uno se tiene que pues someter. Entonces son buenas noticias, pero hay que creerla porque es la voluntad de Dios. Porque Dios nos dice eso mismo. Dios nos dice que creamos. No seas más incrédulo sino creyente. Como le dijo también a Tomás, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Es pues lo que nos dice el Evangelio, que hemos de anunciar el Evangelio a todos. Dios ordena en todos los lugares a todos los hombres que se arrepientan por el Evangelio, por la fe en Jesucristo. Entonces todos han de creer, porque Dios lo manda. Entonces es la, digamos, autoridad de Dios. Y entonces hemos de tener esto siempre presente, porque el Evangelio son buenas noticias, sí, pero tiene esta autoridad de Dios añadida, porque Dios lo dice, porque es la autoridad de Dios. Si no se mantiene esto, entonces uno acaba siendo universalista, pero en el sentido, digamos, en el sentido universalista de aquel que piensa que al final todos van a ser salvos. Claro, si es un mensaje de buenas noticias, ¿no? Es un mensaje de buenas noticias. Dios siempre está incondicionalmente a favor de todo el mundo, aunque no crean, pues entonces, al final, ¿quién va a ser salvo? Entonces, si no se mantiene esto mismo, el Evangelio, se tiene que creer la obediencia al Evangelio, pues al final se acaba pensando, pues esto, creas o no creas, sea de la religión que seas, al final todos serán salvos. Y eso, pues ya sabemos, no puede ser.
Entonces, bien, hemos de creer, la gente ha de creer por la autoridad de Dios, que nos habla también en el Evangelio. Pero vamos a continuar adelante. Vemos pues que este rechazo es una desobediencia al Evangelio. Muy bien, pues vamos a continuar a ver qué es lo que nos sigue diciendo acerca de este rechazo, enseñando acerca de este rechazo de estos versículos. Vemos ahora en el versículo 17 también. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es aquí, entonces, en este versículo, como si se estuviera un poco resumiendo, haciendo un resumen de lo que se había visto en los versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y vemos entonces pues que aquí, como si se estuviera resumiendo esto, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, pues entonces continúa diciendo, versículo 18, pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Han oído? Pues sí, pero han desobedecido. Entonces, con lo cual vemos ahora, a continuación, que, en segundo lugar, pues que no basta solamente con oír. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no basta solamente con oír, no basta solamente con oír la palabra de Dios. Entonces vemos que también, al leer esto nos viene a la cabeza, ¿verdad? Lo que dice también Hebreos capítulo 4, versículo 2, que está hablando de Israel. Después de salir de Egipto, cuando estaba en el desierto, dice que, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos también oyeron el Evangelio. A ellos también, pues ellos también iban a entrar en la tierra prometida, en el reposo de Dios. Ellos también lo iban a conocer. Pero a ellos no les aprovechó nada por no ser acompañada o venir mezclada de fe por parte de los que oyen. Y cita en apoyo, vemos aquí en Romanos 10, cita a continuación, pues, el Salmo 19. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Leemos entonces esto mismo, Salmo 19, el versículo 4. Cuando dice el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Bien, pues vemos esto. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene ahora esto que ver? Porque el Salmo 19 está hablando de los cielos, de la tierra, está hablando de esto, y aquí pues Pablo lo está aplicando a la predicación del Evangelio. Bueno, pues vemos que en el fondo no tiene tampoco, no es algo tampoco tan contrario, sino que, en el Salmo 19 está hablando sí de las obras de la naturaleza, de la revelación general. La primera parte del Salmo. La segunda parte del Salmo, ¿de qué habla? De la palabra de Dios. Entonces está comparando estas dos revelaciones de Dios, la general y la especial, la de la palabra de Dios. Entonces, pues aquí se aplica porque es la revelación de Dios igual. Y bien, pues ciertamente no son pues absolutamente idénticas, porque la revelación general de Dios en las obras de la naturaleza no habla, por ejemplo, del Evangelio, no habla de la salvación, no pues aprendes acerca del Evangelio mirando la inmensidad de los cielos, pero sí que aprendes que hay un Dios que es todopoderoso y que lo ha creado todo, ¿no? Pero ¿en qué entonces es aquí también parecido? Porque ambas entonces, las dos, declaran y hacen al hombre inexcusable. Romanos capítulo 1, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Entonces son inexcusables. Romanos capítulo 1, de modo que no tienen excusa. Nos viene a decir ahí el apóstol Pablo, capítulo 1,
Versículo 20. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De igual manera también es con la palabra de Dios. Cuando se predica, la gente que escucha entonces se vuelve inexcusable delante de Dios. Ha conocido la verdad de Dios. Y Dios pues le invita a que venga y que se reconcilie con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Que deje impíos sus caminos y que se reconcilie con Él. Y no lo hace. Entonces queda inexcusable también delante de Él. Entonces vemos, el oír solamente no consigue todo esto. Uno puede oír, pero ya está. Y esto no consigue nada. Con lo cual, al asistir a los cultos, pues sí, está bien, se tiene que hacer, ¿no? No dejar de congregarse. Dice también Hebreos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. Está bien. Escuchar la palabra está bien, pero nadie puede pensar que por venir aquí al culto y escuchar la palabra de Dios, o por leerla, uno ya está, ya estoy tranquilo, ya decir, no, mira, yo soy un devoto y fiel cristiano porque escucho cada día la palabra de Dios, voy al culto cada día, o voy al culto cada semana. Sí, está muy bien hacerlo, pero hemos de creer personalmente, porque si no, por mucho que escuchemos, pues ya no sirve esto de nada. Entonces, la palabra de Dios nos dice que no hemos de ser solamente oidores, sino hacedores, creyentes y hacedores de la palabra, ¿verdad? Y entonces, esto es, que hemos de ser creyentes y hacedores de la palabra, además de oír. ¿Y cómo hacer para que podamos hacer de esta manera? ¿Cómo hacer además de oír y escuchar la palabra de Dios? Pues hemos de mirar sobre todo de que lo que oímos y escuchamos de la palabra de Dios, que lo intentemos llevar a nuestra propia vida. ¿Y de qué manera se puede hacer esto? Pues meditando en la palabra de Dios. Meditando en la palabra de Dios que hemos escuchado. Estar pensando acerca de ella. Estar meditando acerca de ella. Entonces, salimos, hemos oído la predicación, pero no hagamos, entonces, pues bueno, ya cierras y entonces ya continúas tu vida normal y ya no te acuerdas hasta el próximo domingo. Sino que meditemos en ello. Y para eso es también importante los domingos, el día del Señor. Que podamos, sí, está el mensaje de la mañana, también pues, la reunión de la tarde, pero que tengamos el tiempo durante el día también para meditar la palabra de Dios, ¿no? Para que podamos llevarla a nuestra vida, comparar nuestra vida a lo que aquí se dice, meditarla personalmente. No hagamos como yo cuando éramos jóvenes, ¿no? No que sea eso ninguna hazaña. El grupo de jóvenes de nuestra iglesia que acababa el culto, ¿no? Entonces, pues todo el grupo de jóvenes pues nos íbamos corriendo a tomar el aperitivo al bar, ¿no? Y entonces ahí nos pasábamos eso pues, durante años de esta manera. Esa no es la manera para, digamos, estar meditando la palabra de Dios y que la palabra de Dios tenga provecho en nuestra vida, ¿verdad? Guardar bien el día del Señor en este sentido y seguir también meditando la palabra de Dios para que la podamos también después llevar a nuestra vida, creer personalmente y ponerla en práctica. El oír no basta, pero también vemos que el conocer tampoco es suficiente. Versículo 19 también digo, no ha conocido esto, dice Israel, sí. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Vemos, es una cita de Moisés de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 21, el canto de Moisés. Entonces vemos, está diciendo que Israel tenía conocimiento ya desde el Antiguo Testamento en la palabra de Dios que iba a ser sustituido, que el Señor lo iba a provocar a celos. Es lo que él sabía que eso iba a ocurrir. ¿Por qué? Por su infidelidad, por su incredulidad. Y también dice, lo confirma con la cita de Isaías, esta vez 65, versículo 1 y 2. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Con lo cual vemos, conocía Israel lo que iba a ocurrir. Conocía que Dios anunciaba que iba pues a predicar el Evangelio a otros. Entonces vemos esto también importante, ¿no? Porque fijémonos que
los que oyen, bien, pues conocen pues lo que les va a ocurrir, ¿no? Ellos escuchan la palabra de Dios, pero no hay ninguna reacción, ¿no? Es como aquellos que tienen una mano pues inerte, ¿no? Le pinchas ahí y no sienten nada, ¿no? O un miembro inerte, no sienten nada. Y así es el corazón de ellos, tienen el corazón insensible, como dice la palabra de Dios, endurecido, ¿no? Engruesa el corazón de ellos, Isaías 6:9, engruesa en el sentido de que no tienen ninguna sensibilidad, ha perdido, digamos, la sensibilidad a la palabra de Dios. Entonces, pues bueno, ellos saben lo que pues les va a ocurrir y no por ello dejan de hacerlo, ¿no? Es como aquel que tiene una adicción, ¿no? Es un ludópata y se deja ahí todo el dinero, toda la paga, ¿no? Entonces todo el mundo le dice, no, déjalo, que le estás arruinando, le estás echando a perder de tu vida y tu familia. Y no por eso continúa. Y no por eso deja de hacerlo, sino que continúa. O tiene la adicción a la comida o a la bebida, ¿no? Todo el mundo dice, no, que vas a acabar mal, vas a echar a perder tu vida y la de tu familia. Y sigue comiendo pues como un desesperado o bebiendo. Puede ser como un animal. Entonces vemos, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo también con aquellos que oyen el Evangelio y que no reaccionan ante él. Ellos también saben el fin que les espera. Personalmente, a un nivel personal, ya no es a nivel de Israel, del pueblo, saben el fin que les espera, saben que el fin que les espera a ellos es el ser lanzado al lago de fuego, el infierno para siempre, porque están pues desechando y despreciando la única tabla de salvación que tienen, que es el Evangelio. ¿Y por qué? Ellos no lo hacen porque pues amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras fueron malas. Pero saben esto, tienen este sentido en su interior, que por hacerlo pues el fin que les espera no es bueno. Y entonces esto nos habla de la condición tremenda de lo que es el corazón incrédulo, ¿verdad? Del corazón incircunciso, del corazón endurecido, ¿verdad? Que es insensible y que sabe el fin que le espera y que continúa de él, ¿no? Es algo tremendo. ¿Y por qué es esto? Pues bueno, es insensible, sí, pero es que en el fondo es más, dice el versículo 21, la condición del corazón es un pueblo rebelde y contradictor. Rebelde, vemos, es alguien que desobedece, decíamos antes, ¿no? Lo que no pues obedecen a la verdad, al Evangelio, a la palabra. Pues vemos, es rebelde en este sentido, rebelde. Se rebela contra Dios. ¿Cómo se rebela contra el soberano? Creo que aquí está la esencia del pecado. Yo creo. Personalmente yo pienso que la esencia del pecado es la infidelidad. La infidelidad. Cuando el Señor puso a Adán en el paraíso, le dio el pacto de las obras como un soberano a su súbdito y le prometió que viviría si no pecaba. Y él pues pecó, ¿no? Desobedeció, pecó, pero esa desobediencia era una infidelidad, una traición, una infidelidad al soberano, al Señor. Entonces vemos, esto es el pecado. El pecado es ser infiel al Señor. El pecado entre los hombres se traduce en las infidelidades entre los hombres, ¿no? ¿Verdad? En la segunda tabla del Decálogo lo podemos mirar todos los mandamientos también como infidelidad, una traición también a los hombres. Entonces, esto es, aquí está esta rebeldía, esta infidelidad al Señor, no ser fiel a Dios. Esto en cuanto a rebelde, después dice contradictor, aquel que se opone hablando mal de, es aquel que habla mal de, aquel que blasfema de. Entonces es aquel que le hablas y te suelta y te dice pues la primera barbaridad acerca de lo que tú le estás diciendo. Esta semana, por cierto, he tenido esta experiencia, ¿no?
con el blog que puedes hacer hoy y con pues toda la gente que ha estado escribiendo, ¿no? de unitarios, ¿no? Pentecostales unitarios que han estado pues atacando pues una y otra vez la doctrina, la enseñanza bíblica de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde toda eternidad y hasta toda eternidad. Y me hace una impresión también rara todo esto, porque en el fondo, fíjate, son gente que son nacidas del mundo evangélico, se puede decir, que tiene pues prácticamente todo el mismo bagaje, el lenguaje en común, o prácticamente todo, que cantarán a lo mejor pues los mismos cantos que el resto de las iglesias, ¿no? Entonces pues te dicen igual, no, pues te tienes que entregar a Jesucristo, que Dios te ama, ¿no? Y entonces pues es algo tan parecido, bueno, y que gente así, pues entonces esté blasfemando pues el nombre de Dios de esta manera, es algo bastante que choca. Entonces esto pues muestra que alguien, provenga de donde provenga, sea quien sea y se llame como se llame, puede acabar así, ¿verdad? Puede acabar de esta manera. Bien, pues esto es en cuanto a la palabra del Señor. Fijémonos pues esta contradicción, esta oposición es la que hace todo el mundo cuando le hablamos del Evangelio. A lo mejor te van a decir, bueno, que él no tiene necesidad de ser salvo, o si tú le hablas de la ley para mostrar algún pecado, pues te van a criticar la ley y los mandamientos de Dios. Siempre se van a oponer, siempre se van a contradecir, siempre se van a revelar de esta manera, y de esta manera, por lo tanto, vemos esta oposición y esta rebelión al Evangelio. ¿Cómo podemos entonces mirar esto para nosotros de una manera práctica? Pues fijémonos que en el versículo 19, cuando dice que por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bien, está hablando del también lo que ocurre con el rechazo, ¿no? El Evangelio le fue confiado, o el reino se le fue confiado a los judíos, ellos han querido pues renunciar. Bueno, pues ahora la palabra ha sido dada a todas las naciones. Entonces ellos lo rechazan. Bien, pues entonces vamos a darlo a otros, ¿no? Primero a los judíos, lo vemos el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Allí donde iba, predicaba siempre a los judíos. Ellos lo rechazaban. Bueno, pues puesto que no os juzgáis dignos de la vida eterna, me voy a los gentiles. Ellos así oirán. Y eso mismo también lo dijo Jesús, ¿no? Cuando en Mateo 10 envió a sus discípulos a cualquier lugar donde entréis y prediquéis y os recibieran. Muy bien, estad ahí. Pero si no os reciben, id a otro lugar. Y entonces os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que yo venga. Entonces, bien, es el mandamiento de Dios. Si vas a un lugar, no te reciben, pues predica a otro. Si hay una gente que está predicando y no te reciben, ve a otro, otros oirán. Con lo cual, pues, ¿cómo hemos de asimilar el rechazo de la gente? ¿Cómo lo podemos asimilar? Pues como la oportunidad de predicar a más gente. La oportunidad de predicar a cuantos más mejor. Sabemos que la palabra de Dios no vendrá en vacía. Entonces, de cuanto más prediquemos, más habrá salvos, ¿no? A lo mejor la proporción será muy pequeña en relación con todos los que oyen, pero si oyen cada vez más y cada vez más y cada vez más gente habrá salva. Con lo cual, pues, esta es la manera como hemos de mirar y hemos de hacer contemplar la incredulidad de la gente. La oportunidad de seguir predicando a más gente. Y de ahí, pues, se irán añadiendo más a la iglesia. Se irán añadiendo cada vez los que hayan de ser salvos. Y esto pues es lo que debemos de estar fijándonos en esto, ¿verdad? Gozarnos pues en la salvación de los elegidos. El Salmo 106 hemos cantado, que me goce yo en el bien de tu elección, de los elegidos de Dios, que yo me goce con tu pueblo. Es lo que tenemos que gozarnos, ¿no? Es triste, sí, ver cómo la gente pues rechaza. Es triste ver cómo la gente escucha y a lo mejor durante tiempo y como si nada. Pero nos estemos fijando precisamente y sobre todo en esto mismo, en la salvación de los elegidos. En la salvación de los elegidos. Y Pablo, en 2 Timoteo hemos leído, ¿no? Todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto por ellos. Entonces, bueno, si tenemos que soportar la incredulidad del mundo,
pues fijémonos entonces en los que han sido salvos, ¿verdad? Para que podamos entonces continuar adelante. Y entonces, en cuanto a los que se pierden, ¿qué? Hombre, pues es dolor ciertamente, pero hemos de intentar que esto no nos llegue a maniatar, a atar, a dejar de a que nos no sé, que nos deprimamos y que acabemos pues mal y que al final pues nos desanimemos y dejemos de predicar. Hemos de seguir pues predicando, hemos de ser un poquito incombustibles, ¿no? En el sentido de que esto no acabe con nosotros, ¿no? Una vez que un pastor más experimentado me dio un consejo en otro contexto, ¿no? En relación con otras cosas, las críticas que podemos recibir aquí y allá, pero bueno, creo que también se puede aplicar a esto, que hemos de tener piel de rinoceronte, ¿verdad? Hemos de tener piel de rinoceronte. Los rinocerontes pues tienen una piel un poquito dura, entonces pues hemos de endurecernos un poquito, no en el sentido malo, pero que el ver que la gente no recibe el Evangelio no nos ha de apartar de seguir anunciando a los demás el Evangelio, ¿sí? El Evangelio. Hemos de ser, por así decirlo, más fuerte, ¿verdad? Y hemos de continuar con nuestro llamamiento, aunque esto pues duela. Y con todo y con eso, y para aquellos que siguen así, hemos también de pensar, pues hemos de tener también la actitud del Señor, porque en el versículo 21 dice, acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vemos, es Dios, lo está diciendo, Isaías 65, como diciendo, todos los días estoy pues mostrándome bueno, benigno, bondadoso a un pueblo que es rebelde, es contradictor, es pecador, no quiere escuchar. Y sin embargo, Él, el Señor, pues sigue mostrándose bueno y Él sigue invitando en su bondad y en su misericordia. Y hemos visto también en Romanos capítulo 2 que Él pues es la paciencia de Dios, guía al arrepentimiento a la gente. Hemos de tampoco perder la esperanza. Quiera Dios pues que algunos de ellos pues, como dice también el final de 2 Timoteo, que que el siervo de Dios ha de ser manso, ha de ser pues para con todos. Voy a leerlo en 2 de Timoteo capítulo 2, los versículos 24 al 26, cuando dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo, en que estén cautivos a la voluntad de Él. Entonces hemos de seguir esperando también por ello. Hemos de seguir esperando que ellos también puedan, pues, que el Señor le pueda conceder el arrepentimiento y puedan, ser libres de los lazos del diablo. Y entonces hemos de continuar esto. Y alguien dirá, ¿hasta cuándo? Pues hasta que el Señor lo diga. Y mientras que el Señor lo diga, pues hasta 70 veces 7. Entonces esto es lo que hemos de continuar esperando en la gracia del Señor y esforzarnos en la gracia de Dios, como dijo Pablo a Timoteo capítulo 2 versículo 1, esfuérzate en la gracia de Dios para anunciar debidamente su evangelio a todos. Pues que así sea, que el Señor bendiga su